Pues regresamos con ustedes y con esta interesante plática que la verdad, y lo vuelvo a repetir, cuando estamos fuera, o sea, después en el corte, fuera de cámara, salen un montón de datos bien interesantes, ¿no? Pero se los vamos a platicar más adelante. Seguimos, bueno, por favor. Les decía, ¿por qué es importante el hecho de que existan las estancias? Bueno, mucho se habla, y aquí vamos a meternos otra vez en camisa de 11 varas, de la famosa leyenda de los arrieros que descubren los yacimientos de minas. A flor de tierra. A flor de tierra y además casi calentando las tortillas, ¿no? Ajá. Pero hay quienes se han fijado y dicen, esta noticia también la dan en Zacatecas. Bueno, hay un dato que me tuve que meter un poco más a fondo a leer no solo a Marmolejo, sino el antecedente, que es el padre Romero. Espero no estarla regando por los nervios. No. Son muchos datos. Bueno, él está describiendo paralelamente el momento del descubrimiento en Zacatecas y en Guanajuato. Entonces, Lucio Marmolejo, pienso que se confundió y habla del momento del descubrimiento de las minas en Zacatecas, traspolándolo a Guanajuato y diciendo que entonces lo que se descubre aquí es la mina de San Bernabé y cercana a la luz. Entonces, bueno, la única fuente que da son los libros que ya él leyó. Pero aquí hay otras cosas que nos llevan a suponer que eso no es así de fácil. Primero, tendríamos, como lo hice, que remontarnos al momento de la pacificación y de todo el poblamiento de esta tierra, la conquista y pacificación. También allí hay cuestiones difíciles, porque hay dos personas que llegan, una Nuño de Guzmán y primero Hernán Cortés. Sobre Hernán Cortés no hay datos suficientes. Sobre Nuño de Guzmán está un poco más, digamos, más documentado, y los historiadores no se han querido meter en ese terreno fangoso. Pero lo que sí resulta es que viene la gente de Hernán Cortés, hacen el proceso de pacificación, incluso acaudillado por los otomíes. Hay un documento que David Wright ha estudiado muchísimo, que son los méritos de Pedro Martín de Toro, y en ese documento se describe el proceso, incluso que llegaron hasta Zacatecas. El único problema es que no menciona ningún capitán español. Los indios se dan el mérito de todo y no mencionan a los españoles. Si me permites un paréntesis, yo he comentado mucho esta parte porque la historia real que conocemos o la que se maneja en general es la historia que finalmente la hizo el conquistador. ¿Sí? Fueron conquistando, y sí, el que gana hace la historia. Me gustaría a mí escuchar alguna historia de parte de los vencidos, me refiero a los chichimecas, a los guamars y a todos ellos, los guachichiles, ¿no? Y esa parte es muy importante porque es un eslabón perdido real en la historia misma, que es lo que estás ahorita comentando. Bueno, y ese trabajo de David Wright es maravilloso. Incluso la gente del Colegio de Michoacán están tratando de traducir otro documento, espero que a estas alturas ya lo tengan, que es un documento de Chamacuero, muy importante, ahorita se me fue el nombre completo, pero en ese documento lo que hace es confirmar ese otro escrito, que incluso es una reproducción y después dijeron que no era tan cierto, en donde Pedro Martín de Toro narra se le dice el otro, el Códice de Chamacuero. Es un documento muy difícil porque no solo está con la escritura del siglo XVI, sino además está en otomí antiguo. Entonces, mucha gente está tratando de hacer eso. Lo único que yo logré entender en ese documento es que decía Marqués del Valle. Entonces, bueno, nos da la idea de que efectivamente en algún momento Hernán Cortés viene con su gente por acá. Y después
viene Nuño de Guzmán, también con otra gente, e incluso pues todos traen otomís, todos traen tlaxcaltecas. Viene y hace de nuevo el proceso de conquista. David Wright en algún momento me dijo, bueno, es que ya estamos encontrando un poco el hilo. Pedro Martín de Toro viene con Hernán Cortés y Conín viene con Nuño de Guzmán. Digo, bueno, más o menos tiene lógica. Los dos eran antagónicos completamente. Claro. Si recordamos la historia, eran antagónicos. Entonces, bueno, ese antagonismo se va a reflejar después aquí. ¿Por qué? Pero antes déjenme decirles una cosa. Las ordenanzas son muy claras y de todos los lugares a donde llegaban los conquistadores tenían que preguntar a los indios sobre el clima, sobre metales, sobre muchísimas otras cosas. Y algo que dice el documento de Pedro Martín de Toro es que ya tenían conocimiento los otomíes de que aquí había metales en esta zona. Claro, y te aseguro con lo siguiente, esta región era considerada, se llamaba, mucho antes del movimiento prehispánico, se llamaba Mooti, lugar de metales, y esto no es gratis, esto no es totalmente gratis. Sí, entonces tenía esa referencia, ya se sabía que aquí había metales preciosos, no sé si los trabajaban o no, pero ya se referían a ellos. Exactamente. Sí, bueno, cuando menos los pudieron tomar del río en forma de pepitas. Placer. Y ahora que mencionas esto, también yéndonos antes del proceso de conquista, este territorio está peleado entre los tarascos, los otomíes y los mexicas. Entonces, hay momentos en los que se alían unos con otros para vencer al tercero, quitarlo de la tierra, pero bueno, eso nos va dejando también nombres y de esa forma podemos explicar un poco esto. Pero volviendo a nuestro tema, cuando los conquistadores le preguntan a los indígenas, se dan cuenta que en esta zona, en Guanajuato, hay metales. Pero lo que es interesante considerar es que no porque te dicen dónde hay, llegas y los encuentras. Imagínense el territorio cubierto de vegetación, para empezar. Luego, una buena capa de suelo ya oxidado que no permite ver claramente el afloramiento. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues, trabajos de gambusino. Pero para poder lograr eso, ¿qué se requiere? Se requiere tener la seguridad de mantenerse. Entonces, primero se desarrolla la zona estanciera para poder dar el sustento a la gente que va a hacer la exploración. Por lo tanto, el pensar que de repente llegan, lo descubren y como con la lámpara de Aladino se descubre todas las vetas, pues es ilógico. Sí, parecería un mal chiste. Sí. Voy a confirmar en algo también interesante. Las estancias de ganado estaban dentro también de la organización que conocíamos como la Mesta. ¿Sí? Entonces era una organización donde se determinaba que la estancia de ganado tenía tantas hectáreas y tenía latitud, longitud, ¿Y para qué tipo de ganado? Para qué tipo de ganado y demás. Sí. Y cuando se empezó a consumir los cárnicos de los cerdos y de todo esto, este consumo hizo que las estancias de ganado empezaran a crecer, por decirlo de alguna manera. Demanda, oferta y demanda y ni modo. Es correcto. Entonces sí hay una combinación real en lo que estás comentando ahorita. Parecería un mal chiste de esto de que encontraron la plata a flor de tierra, porque sí es verdad que no es tan factible que así ocurra. Sí. ¿Tú qué dices, Ricardo? Sí, incluso, bueno, si a Rodrigo Vázquez le dan la primera estancia en el 46, pensando que se hubieran descubierto en el 48, ya son 2 años de hacer exploración. Mínimo, aunque yo no estoy tan seguro que haya sido en el 48, yo pienso que si acaso fue por el 52. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay otros documentos que nos llevan a estar atentos en eso y pensar otra cosa. Pero bien, otro de las situaciones es que el camino hacia Zacatecas no atraviesa cerros, no atraviesa zonas de riesgo y de peligro.
generalmente los caminos se van por las partes planas, bordeando, o por donde hay agua. Entonces, ¿qué tendrían que hacer unos arrieros que no son gambusinos cerca de la luz a determinada altura, que es bastante difícil llegar? Como que para desviarse del camino a Zacatecas se desviaron bastante, ¿no? Entonces, sí, es que la ubicación de la luz, o sea, bueno, para nosotros que somos de aquí de Guanajuato y hemos ido o hemos visitado la luz, bueno, vemos que es un lugar totalmente complicado para llegar ahí, ¿no? Sí. Está entre cañadas, es una meseta, pero las cañadas, por eso las presas y todo lo demás, los vestigios de las minas, o sea, las vemos nosotros en profundidades, en las cañadas, ¿no? Bueno. Incluso ahí hay una mina que dicen que se explotó desde antes de la llegada de los españoles. Es un poco difícil de creer porque la tecnología de la explotación minera la conocemos en las minas de Cinabrio, en Querétaro, pero no en la roca. Entonces, pues lo dejamos también en veremos, ¿no? Sí, aquí la explotación de las minas era otro asunto. A ver, Ricardo, hay una otra ponencia, vamos a llamarles ponencias porque ya sería bastante interesante poder descubrir qué tantas verdades hay alrededor. Esta ponencia se refiere a que de pronto empezaron a surgir las estancias de ganado y nacieron los campamentos mineros que fueron formalizando los famosos reales o fortines, y de esto se identifican 4 principalmente: Santa Ana, Santa Fe, Tepetapa, uno de los más antiguos dentro de la ciudad, y Marfil. ¿Qué te parece si dejamos esta parte y le seguimos en un momento más? Claro. Amigos, vámonos a otro breve comercial y regresamos. Gracias, muy amables.